Hay algo que nadie te ha preguntado en la iglesia. Te han preguntado cómo oras, cómo lees la Biblia, cómo sirves, cómo das. Pero nadie te ha preguntado qué pasa contigo cuando cierras los ojos, cuando la conciencia se apaga y el cuerpo descansa, cuando ya no puedes fingir ni controlar ni aparentar, cuando no hay audiencia y no hay esfuerzo, cuando eres simplemente tú, vulnerable, sin defensa, sin performance espiritual. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Crees que el Espíritu Santo también descansa? ¿Crees que Dios espera que despiertes para volver a actuar en tu vida? Esa pregunta no es curiosidad teológica. Es una pregunta que puede cambiar completamente la manera en que entiendes la vida espiritual. Porque la mayoría de los creyentes vive como si Dios solo existiera en los momentos activos, en el culto, en la oración, en la lectura. Y sin saberlo, han construido una fe que depende del rendimiento humano, una fe que descansa cuando tú descansas, una fe que se apaga cuando tú te apagas. Y eso no es la fe bíblica. Eso es una imitación religiosa de la vida espiritual real. El Salmo 121 comienza con una declaración que muchos han leído como poesía y muy pocos han recibido como verdad funcional. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No es una metáfora de aliento, es una afirmación teológica precisa. Dios no duerme, no por incapacidad, sino por naturaleza. Él es el ser que existe en perfección absoluta, sin necesidad de restauración, sin desgaste, sin fatiga. Y eso significa algo concreto para ti esta noche, mientras duermes. Alguien está despierto, alguien está obrando, alguien que no depende de tu vigilia para actuar. Pero ¿qué hace ese alguien mientras tú duermes? No es suficiente saber que Dios no duerme si no entiendes lo que hace en tu ausencia consciente, porque el Espíritu Santo no es un vigilante pasivo que solo cuida que no te pase nada malo. Es el agente activo de la transformación divina. Es el que convence, el que sana, el que revela, el que opera en las capas más profundas del ser humano. Esas capas a las que tú mismo no tienes acceso cuando estás despierto. Hay un texto en Job 33 que muy pocas veces se predica y que lleva en su interior una revelación que cambia todo. Eliú, el más joven de los que responden a Job, dice algo que muchos descartaron por venir de él, pero que encierra una verdad que el Espíritu Santo mismo inspira. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces abre Dios el oído de los hombres y les señala su consejo. No dice que Dios habla cuando estamos despiertos y orando. Dice que hay un momento específico en el que Dios abre el oído humano. Y ese momento es el sueño, el momento en que las defensas se bajan, el momento en que el ego descansa, el momento en que ya no hay interferencias de la voluntad humana. ¿Por qué el sueño? Porque el corazón humano despierto es increíblemente resistente. Somos hábiles para escuchar solo lo que queremos escuchar. Filtramos, racionalizamos, argumentamos, postergamos. La mente consciente construye muros que el espíritu tiene que rodear. Pero cuando duermes, esos muros bajan. La guardia cae, y Dios, que nunca viola la voluntad humana, pero sí trabaja alrededor de sus resistencias, encuentra en el sueño un espacio de acceso que tú mismo no le darías de otra forma. ¿Cuántas veces has despertado con una claridad que no tenías la noche anterior? ¿Cuántas veces el problema que te parecía insolvable a las 11 de la noche tenía solución a las 6 de la mañana, sin que hayas hecho nada consciente para encontrarla? No es biología solamente. La biología explica el descanso neuronal, no explica la revelación. No explica por qué personas sin fe también sueñan, pero los que caminan con el Espíritu despiertan transformados. Y aquí viene la primera confrontación. Si Dios obra en el sueño,
entonces el sueño es sagrado. No es tiempo perdido. No es un paréntesis de la vida espiritual. Es un ministerio del Espíritu. Y cuando tratas tu sueño con negligencia, cuando te acuestas con la mente llena de basura digital, cuando te duermes con ira, con resentimiento, con ansiedad sin entregar a Dios, estás cerrando una ventana que Él quería usar para hablarte. Eso no es menor. Es una decisión espiritual. Es una decisión sobre si permites o bloqueas la obra del Espíritu en las horas que tú no controlas. Jacob no lo entendió así cuando se acostó en Betel. No preparó ningún ritual. No ayunó. No oró durante horas. Tomó una piedra por almohada en medio del desierto y se durmió. Y mientras dormía, el cielo se abrió. Los ángeles subían y bajaban. Dios habló. Y cuando despertó, Jacob no dijo, «Tuve un sueño interesante». Dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». El encuentro fue real. La transformación fue real. Y ocurrió mientras dormía. ¿Cuántas veces Dios estuvo en un lugar donde tú estabas y no lo supiste? ¿Cuántas noches el Espíritu obró y tú te levantaste al día siguiente sin registrarlo, sin agradecer, sin reconocer la mano que trabajó mientras descansabas? No te pido que te convenzas emocionalmente de algo. Te pido que examines la evidencia bíblica con honestidad, porque este no es un tema secundario. Es el tema de cómo el Espíritu Santo opera en la totalidad de tu vida, no solo en los fragmentos que tú le entregas conscientemente. Hay creyentes que llevan años intentando transformarse por esfuerzo propio durante el día, y están agotados. Oran, ayunan, sirven, estudian, y siguen sintiéndose igual por dentro. No porque Dios no sea fiel, sino porque no han aprendido a rendirse en las horas de descanso. No han aprendido que la santificación no ocurre solo mientras estás despierto luchando. Ocurre también mientras duermes y el Espíritu trabaja en las raíces, no solo en las ramas. El Salmo 127:2 dice algo que suena casi escandaloso para una cultura de productividad religiosa, pues que a su amado dará Dios el sueño. El sueño no es el tiempo que le robas a Dios. Es el tiempo que Dios te da a ti. Y en ese tiempo, Él no está ausente. Está más presente que nunca, porque por fin tienes menos interferencia. Esto es lo que necesitas entender antes de continuar. El Espíritu Santo tiene un ministerio nocturno, no metafórico, real, activo, permanente. Y ese ministerio opera sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tus memorias, sobre tus miedos, sobre tus heridas, sobre tus decisiones pendientes, sobre tu carácter. Trabaja en lo que tú no puedes tocar por ti mismo. La pregunta no es si el Espíritu Santo obra mientras duermes. La Escritura deja eso claro. La pregunta es, ¿le estás dando condiciones para que obre? ¿O te acuestas cada noche de tal manera que, incluso en el descanso, sigues resistiéndolo? Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Requiere que te detengas, que recuerdes cómo son tus noches, que seas honesto sobre lo que llevas a la cama contigo. No la almohada, lo que llevas dentro. Hay una diferencia que casi nadie enseña entre el sueño como descanso biológico y el sueño como territorio espiritual. Y esa diferencia importa más de lo que imaginas, porque determina si tus noches son simplemente horas de recuperación física, o si son horas en las que Dios está haciendo algo en ti que tú nunca podrías hacer por ti mismo estando despierto. El enemigo lo sabe, y por eso, una de sus estrategias más consistentes no es robarte la oración del mediodía, es robarte las noches, es llenarte la cabeza antes de dormir con imágenes que corrompen, con conversaciones que envenenan, con preocupaciones que paralizan, con rencores que no sueltas, porque si logra contaminar la antesala del sueño, logra cerrarle la puerta al espíritu en el tiempo en que él más libremente puede obrar.
¿Cómo terminas tus noches? No cómo terminas tus cultos. Tus noches. ¿Con qué llenaste tu mente en la última hora antes de cerrar los ojos? ¿Qué llevaste al sueño? ¿Angustia? ¿Conversaciones que no debías tener? ¿Imágenes que sabes que no honran a Dios? ¿O entregaste ese momento como una ofrenda, como un acto de rendición consciente al Espíritu que sigue obrando cuando tú ya no puedes? No te pregunto esto para condenarte. Te lo pregunto porque la Escritura establece una conexión directa entre lo que siembras en las horas de vigilia y lo que el Espíritu puede cosechar en las horas de sueño. No porque Dios sea limitado por tu negligencia, sino porque la santificación siempre implica cooperación. El Espíritu no santifica por la fuerza, trabaja con lo que tú le das. Y si le das un corazón endurecido, una mente contaminada, una voluntad que no se dio durante el día, Él sigue siendo fiel, pero el terreno de trabajo se reduce. Daniel es un ejemplo que merece ser leído con mucho más cuidado del que generalmente se le da. La mayoría lo recuerda por el foso de los leones o por los 3 jóvenes en el horno. Pero hay algo en Daniel que es anterior a todos esos milagros: su disposición nocturna. Daniel 6:10 dice que oraba 3 veces al día y que una de esas veces era la noche. No era un ritual, era un patrón de vida. Daniel preparaba su espíritu antes de dormir, y fue a ese hombre, con ese patrón, al que Dios le dio la capacidad de interpretar sueños y visiones que nadie más podía interpretar. ¿Coincidencia? No. Preparación espiritual que creó un canal. Un hombre que honraba a Dios en sus vigilias encontraba a Dios activo en sus sueños, y eso no era privilegio exclusivo de Daniel. Es un principio. El Espíritu responde a la disposición del corazón, y la disposición del corazón antes del sueño no es un detalle menor. Es una de las decisiones espirituales más importantes de tu día. Aquí hay algo que quiero que consideres seriamente. Filipenses 4, 6, 7. No es solo un versículo de consejo emocional, es una instrucción estratégica. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La promesa no es que Dios resolverá todos tus problemas antes de que te duermas. La promesa es que su paz guardará tu corazón y tu mente. La palabra griega que se traduce como guardará es phrourêsei, que significa custodiar como un centinela militar. El Espíritu se convierte en guardia de tu mente dormida cuando tú eliges entregarle la ansiedad antes de cerrar los ojos. ¿Estás dejando que esa custodia opere? ¿O te acuestas cada noche como un campo de batalla sin defensa, con todo el enemigo adentro, con la ansiedad libre, con el resentimiento sin resolver, con los miedos sin nombrar delante de Dios? Porque si es así, no es que el Espíritu no quiera obrar, es que no has activado la cobertura que Él mismo ofrece, y esa cobertura se activa con un acto simple, pero profundamente espiritual: entregarle a Dios lo que cargas antes de dormirte. Hay una escena en el Evangelio de Marcos que nunca se predica en el contexto del descanso, pero que tiene mucho que decir. Jesús y los discípulos están en la barca. Hay una tormenta, y Jesús está durmiendo. No está dormido porque no le importa la tormenta. Está dormido porque tiene una paz que no depende de las circunstancias externas. Su espíritu no está en tormenta aunque el mar lo esté. Y los discípulos, en cambio, están despiertos con terror, luchando contra el viento, gastando energía en lo que no podían controlar. ¿A cuál de los dos te pareces tú cuando hay tormenta en tu vida? ¿Puedes dormir con paz cuando las circunstancias son inciertas? No te pido que no sientas. Te pregunto si has aprendido a entregarle las tormentas al que puede dormir en medio de ellas,
porque Él sabe que tiene autoridad sobre ellas. Jesús durmió, y cuando despertó, reprendió el viento y el mar. Su descanso no fue pasividad, fue confianza, y cuando despertó, actuó con autoridad. Hay algo en eso que el Espíritu quiere reproducir en ti, una capacidad de descansar con confianza, sabiendo que lo que no puedes resolver mientras duermes, Dios lo está manejando. Pero para llegar ahí, tienes que aprender a soltar. Y soltar no es indiferencia. Es la decisión activa de decir, lo que está en mis manos, lo he entregado. Lo que está en las manos de Dios, lo dejo allí. Eso es lo que abre la puerta para que el Espíritu obre en la noche sin la resistencia de un corazón que sigue aferrado a lo que no puede controlar. Ahora considera esto. El Salmo 4:8 dice, «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». David escribió eso en circunstancias de persecución real. Su hijo Absalón lo había traicionado. Había hombres que querían su cabeza, y aún así escribe, «En paz me acostaré». No porque la amenaza hubiera desaparecido, sino porque había hecho algo antes de acostarse. Había depositado su confianza en alguien más grande que la amenaza. Esa es la pregunta que te llevo en este momento. ¿En qué descansas tú cuando descansas? ¿En que mañana las cosas estarán mejor? ¿En que el problema se habrá ido? ¿O en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuya fidelidad no varía con las circunstancias? La respuesta a esa pregunta define si tus noches son territorios de transformación espiritual o simplemente horas perdidas de biología. No es una pregunta menor, es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte sobre tu vida de fe. El Espíritu Santo quiere tus noches, no para que hagas algo, sino para que finalmente dejes de hacer, para que en el silencio de tu descanso, Él pueda hablar en la frecuencia que tu mente ocupada no puede escuchar durante el día, para que en la vulnerabilidad de tu sueño, Él pueda trabajar en las capas de tu alma que tú mismo no sabes cómo tocar. Pero eso requiere que llegues a la noche habiendo soltado, habiendo perdonado, habiendo entregado, habiendo rendido. No como fórmula, como una decisión real del corazón. Nadie te dice que la guerra espiritual más intensa no ocurre en los cultos de domingo. Ocurre entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, en el silencio de tu habitación, cuando no hay música, no hay predicador, no hay altar al que correr, cuando estás solo con lo que realmente eres, con lo que realmente crees, con lo que realmente temes. El apóstol Pablo, en Efesios 6, describe la armadura de Dios con una frase que la mayoría cita para la vida activa, pero que tiene una dimensión nocturna que ignoramos. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas en el griego original es metodeia, de donde viene nuestra palabra método. El enemigo no ataca al azar, tiene métodos, y uno de sus métodos más efectivos es la incursión nocturna. Los pensamientos que vienen cuando apagas la luz, los recuerdos que emergen cuando el ruido del día se silencia, las voces internas que susurran en la oscuridad cosas que nunca dirían en la luz. ¿Has experimentado eso? Pensamientos de culpa que no se van, miedos irracionales que solo aparecen de noche, imágenes del pasado que resurgen cuando intentas dormir, angustia que no tiene explicación racional, pero que se instala en el pecho como una piedra. No todo eso es enfermedad mental. Parte de eso es guerra espiritual. Y la mayoría de los creyentes no tiene ninguna estrategia para ese campo de batalla. Hay algo que Elías experimentó que merece una mirada cuidadosa. Después de uno de los actos de fe más extraordinarios de su vida, la confrontación en el Monte Carmelo, Elías huye al desierto. Está agotado, deprimido.
pide que su vida termine y se acuesta bajo un enebro. Y aquí viene lo que nos enseña este pasaje. Dios no llegó primero con un sermón, llegó primero con comida y descanso. Levántate y come, porque largo camino te resta. Un ángel lo tocó, le dio pan y agua, y Elías volvió a acostarse, y el ángel volvió a tocarlo. Otra vez comida, otra vez descanso. ¿Por qué ese proceso antes de la revelación en el monte Horeb? Porque Dios sabe que no puedes recibir revelación desde el agotamiento. No puedes escuchar al Espíritu cuando estás en el límite de tus fuerzas físicas y emocionales. El ministerio nocturno del Espíritu incluye restauración. No solo convicción, no solo visión, restauración. Devolverle a tu cuerpo y a tu alma la capacidad de seguir funcionando. Y hay creyentes que están tan convencidos de que el descanso es pérdida de tiempo espiritual que viven en agotamiento crónico y se preguntan por qué Dios parece lejano. No está lejano. Está ofreciendo lo que Elías recibió. Levántate y come. Largo camino te resta. Pero tú sigues tirado bajo el enebro de la hiperactividad religiosa, ignorando la oferta de restauración. Hay una dimensión del ministerio del Espíritu en el sueño que tiene que ver con la memoria. No la memoria que tú puedes controlar conscientemente. La memoria profunda. Las heridas que llevas tan adentro que ya ni sabes que están ahí. Los traumas que se archivaron en algún lugar de tu interior porque en su momento no tenías los recursos para procesarlos. El Espíritu Santo, que es el Consolador, tiene acceso a esas memorias. Y en el sueño, cuando los mecanismos de defensa se bajan, Él puede trabajar en lo que tú no puedes alcanzar. El Salmo 139, 23, 24 es generalmente usado como oración de examen consciente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pero esa oración tiene también una dimensión nocturna. Cuando la haces sinceramente antes de dormir, le estás dando al Espíritu permiso para examinar lo que tú no puedes ver. Le estás abriendo las puertas de las bodegas internas. Y Él entra, no con condenación, con bisturí de luz, con la suavidad del Consolador que quiere sanar, no destruir. ¿Oras eso antes de dormir? ¿O te acuestas convencido de que ya sabes todo lo que hay en tu corazón? Porque ese convencimiento es en sí mismo una forma de resistencia al Espíritu. Nadie conoce su propio corazón completamente. El profeta Jeremías lo dijo con brutal honestidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta implícita es, solo Dios. Solo Dios puede conocer todas las capas de lo que llevas dentro, y Él está dispuesto a hacerlo, si tú se lo permites. Hay otro elemento que el Espíritu trabaja durante el sueño que tiene implicaciones prácticas enormes. La consolidación de la palabra. Estudios sobre el funcionamiento del cerebro durante el sueño han confirmado algo que la Escritura ya enseñaba. El cerebro no descansa pasivamente. Procesa y consolida la información que recibió durante el día. Lo que fue aprendido se organiza, se conecta, se archiva. Lo que quedó sin resolver se ventila. Ahora lleva eso a la dimensión espiritual. El Espíritu Santo, que es el maestro interior, usa ese proceso. Cuando durante el día has recibido la palabra, cuando has meditado en ella, cuando la has llevado contigo no como texto, sino como sustento, el Espíritu trabaja esa palabra durante el sueño. La profundiza. La conecta con tu experiencia. La convierte en convicción, en carácter, en disposición del alma. Por eso el Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado medita en la ley de Dios de día y de noche. No solo de día, también de noche. No porque deba estar despierto leyendo toda la noche, sino porque la meditación que inicia de día
puede continuar a través del Espíritu en la noche. ¿Qué has sembrado en tu mente durante el día? Porque eso es lo que el Espíritu tiene para trabajar mientras duermes. Si sembraste palabra, Él tiene palabra. Si sembraste vanidad y ruido, Él trabaja a pesar de eso. Pero el terreno es más árido, no como castigo, como consecuencia natural de lo que cultivaste. Y aquí está la confrontación práctica. Si quieres que el ministerio del Espíritu en tus noches sea profundo y transformador, tienes que cambiar lo que haces durante el día. Tienes que cultivar la palabra, no como obligación religiosa, sino como alimento real. Tienes que llevarla contigo. Tienes que dejar que penetre, que cuestione, que transforme. Porque lo que el Espíritu consolida en la noche es lo que tú sembraste en el día. Eso requiere decisión, no emoción. Decisión. La decisión de tratar la palabra de Dios no como texto de referencia, sino como el pan del que dependes para vivir. Porque de eso se trata Juan 6:63, cuando Jesús dice: «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». No son instrucciones manuales. Son espíritu vivo. Y el espíritu que está en ti las recibe, las procesa, las hace crecer en lugares donde tú no tienes acceso. Hay un momento en la vida de Salomón que raramente recibe el análisis que merece. No el Salomón de las 1000 mujeres y la idolatría final. El Salomón del principio. El que todavía tenía el corazón íntegro. En Primera Reyes 3, Dios se le apareció a Salomón de noche. No en el templo. No durante una ofrenda. Mientras dormía, y Dios le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Esa frase es una de las más liberales que Dios pronuncia en toda la Escritura. Pide lo que quieras, sin condición, sin límite aparente. Y Salomón, en ese momento de vulnerabilidad nocturna, en ese estado entre el sueño y la vigilia donde los filtros del ego bajan, pidió sabiduría. No riqueza, no victoria, no larga vida, sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. ¿Por qué ese pedido y no otro? ¿Por qué en ese momento Salomón no fue corrompido por la ambición que luego lo destruiría? Porque en la noche, sin la influencia de la corte, sin los consejeros, sin las mujeres extranjeras que aún no llegaban, Salomón era simplemente un hombre consciente de su insuficiencia delante de Dios. Y desde esa conciencia de insuficiencia emergió el pedido correcto. El sueño te despoja del ego que construyes durante el día. Te recuerda lo que realmente eres cuando no hay audiencia. Y en ese espacio de verdad, si el Espíritu puede trabajar, puede orientar tus deseos hacia lo que Dios quiere darte. Puede alinear lo que pides con lo que realmente necesitas. ¿Tienes esa honestidad contigo mismo? ¿Sabes lo que realmente deseas en lo profundo, debajo de todas las capas de espiritualidad que muestras durante el día? Porque el Espíritu lo sabe y trabaja en esa honestidad, no para avergonzarte, para purificarte, para ordenar tus afectos, para que lo que deseas comience a parecerse más a lo que Dios desea para ti. Gálatas 5, 22, 23 describe el fruto del Espíritu, no los actos del Espíritu, el fruto. Y el fruto tiene algo en común con el sueño. No puedes fabricarlo por esfuerzo consciente. El amor no se produce apretando los dientes. La paz no se genera con disciplina mental. El gozo no se puede simular indefinidamente. El fruto crece, y crecer toma tiempo, proceso, y una buena parte de ese proceso ocurre en las horas invisibles, cuando nadie mira, cuando tú mismo no miras, cuando el Espíritu trabaja en lo profundo, sin publicidad ni reconocimiento. ¿Has pensado en eso? Que parte del fruto del Espíritu en tu vida no es resultado de tu esfuerzo diurno, sino de la obra silenciosa y nocturna del Espíritu
en las raíces de tu carácter. Que hay paciencia que Dios está cultivando en ti mientras duermes. Que hay mansedumbre que está siendo trabajada en capas que tú no puedes alcanzar despierto. Que hay fidelidad siendo consolidada en lo profundo de tu voluntad en las horas de silencio. Eso no te libera de la responsabilidad de cooperar con el Espíritu durante el día, pero sí te libera de la presión de creer que tienes que producir el fruto por ti mismo. El árbol no produce el fruto esforzándose. Lo produce siendo lo que es, teniendo las raíces donde deben estar, recibiendo lo que necesita para crecer. Y si tus raíces están plantadas en la fidelidad de Dios, el fruto vendrá, incluyendo en las horas que no controlas. Pero vuelvo a la confrontación. ¿Están tus raíces donde deben estar? No como declaración teológica, sino como realidad práctica. ¿Tu vida está plantada en la palabra? ¿En la comunión con Dios? ¿En la obediencia real? ¿O está plantada en la apariencia, en la actividad religiosa, en el servicio que otros ven, pero que por dentro es hueco? Porque el Espíritu no puede producir fruto real en raíces falsas. Puede convicción, sí. Puede incomodidad, sí. Puede el tipo de sueños que te despiertan con vergüenza, porque ven lo que eres cuando nadie mira. Pero fruto transformador, fruto permanente, fruto que cambia quién eres y no solo cómo actúas, ese requiere raíces reales. Hay algo más que ocurre en la noche que tiene implicaciones directas en el ámbito del matrimonio y de la familia. Y pocas veces se dice con esta claridad. Lo que llevas a la cama, no solo individualmente sino como pareja, afecta el clima espiritual del hogar. Efesios 4:26 dice: «No se ponga el sol sobre vuestro enojo». Esa no es una sugerencia de consejería matrimonial cristiana. Es una instrucción espiritual directa. El enojo que se queda sin resolver, al caer la noche, se convierte en territorio del enemigo. «Ni deis lugar al diablo», dice el versículo siguiente. ¿Qué significa dar lugar al diablo en tu hogar de noche? Significa que el clima espiritual de tu habitación, de tu matrimonio, de tus hijos que duermen en las habitaciones cercanas, es afectado por lo que tú resuelves o no resuelves antes de cerrar los ojos. Las parejas que se acuestan con resentimientos sin resolver no solo dañan su relación, abren una puerta espiritual en el hogar. Una puerta que el Espíritu Santo no puede cruzar si está ocupada por algo que tú elegiste mantener abierto. El perdón nocturno no es debilidad, es estrategia espiritual. Es la decisión de no cederle al enemigo las horas más vulnerables de tu hogar. Es reconocer que hay más en juego que el argumento que tuviste. Hay un clima espiritual que afecta a todos los que viven bajo ese techo. ¿Eso te habla? ¿O puedes acostarte con ira y pensar que es solo un asunto entre tú y tu pareja, sin consecuencias espirituales? Eso es ingenuo. La Escritura no separa lo relacional de lo espiritual. Los conflictos no resueltos crean atmósferas. Las atmósferas afectan la receptividad al espíritu. Y los hijos que crecen en hogares donde los padres se acuestan con enojo aprenden una teología práctica del resentimiento que ningún culto de domingo podrá contrarrestar completamente. Existe una categoría de obra del espíritu durante el sueño que no es revelación, ni restauración, ni convicción. Es intercesión. El espíritu que vive en ti no deja de interceder cuando tú te duermes. Romanos 8:26 dice: «Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Esos gemidos no son solo para cuando estás en oración consciente. El Espíritu intercede, no cuando tú orgas, constantemente. Y mientras duermes, esa intercesión continúa, en ti, a través de ti, con una intensidad y una precisión que tus oraciones conscientes nunca podrán igualar,
porque el Espíritu conoce lo que necesitas mejor de lo que tú mismo lo conoces. ¿Puedes recibir eso? No como doctrina abstracta, como realidad viva. Ahora mismo, mientras lees esto, el Espíritu que vive en ti está intercediendo por cosas que tú ni siquiera sabes que necesitas, por personas que tú ni siquiera estás pensando, por situaciones futuras para las que Dios ya está preparando el camino. Y cuando te duermas esta noche, esa intercesión continuará sin interrupción. Esto tiene implicaciones directas sobre cómo entiendes tu valor delante de Dios. No eres un recipiente vacío que Dios usa solo cuando estás funcionando. Eres el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu no abandona el templo cuando el templo descansa. Se queda, obra, intercede, cuida. Hay creyentes que viven con un profundo sentido de indignidad espiritual. Creen que Dios solo está con ellos cuando están siendo productivos para Él. Cuando oran bien, cuando sirven bien, cuando no caen en pecado, y cuando se acuestan al final de un día ordinario, sin victorias espirituales que reportar. Sienten que Dios se fue con la última oración, que están solos hasta la próxima mañana. Eso es mentira. Y no es una mentira piadosa que necesita corrección suave. Es una mentira que necesita ser arrancada de raíz, porque está destruyendo tu capacidad de recibir la obra del Espíritu en la totalidad de tu vida. El Espíritu no te abandona en la noche, no te abandona en los días ordinarios, no te abandona cuando no sientes nada. Él es fiel por naturaleza, no por tu rendimiento, y esa fidelidad opera en las horas más oscuras, más silenciosas, más ordinarias de tu vida. Recuerda a Pedro en la cárcel. Hechos 12 relata que la iglesia oraba fervientemente por él. Y Pedro estaba durmiendo, encadenado entre soldados, con su ejecución programada para la mañana siguiente. Durmiendo, no fingiendo descanso, durmiendo de verdad, con tal profundidad que el ángel tuvo que golpearlo para despertarlo. ¿Cómo duerme un hombre que sabe que mañana puede morir? Solo de una manera, si confía completamente en alguien que no está dormido. Pedro durmió porque había aprendido, aunque imperfectamente, que Dios era más capaz de manejar la mañana que él mismo. Y Dios envió a un ángel. Abrió cadenas, abrió puertas, hizo lo que Pedro no podía hacer durmiendo ni despierto. ¿Puedes dormir así? No te pregunto si tienes la fe de Pedro en su versión final. Te pregunto si estás aprendiendo a descansar en la suficiencia de Dios. Si hay una parte de ti que todavía necesita estar en control, que no puede soltar la preocupación porque siente que si la suelta, las cosas se desmoronarán. Esa parte de ti es la que necesita la obra del Espíritu más urgentemente. Porque el control que intentas mantener mientras estás despierto no te salva. Solo te agota, y en el agotamiento la fe se reseca, la esperanza se adelgaza y el alma queda vulnerable a todo tipo de tentación. Entregar el control a Dios antes de dormir no es irresponsabilidad, es la forma más madura de fe. Es decir, he hecho lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer es tuyo. Y luego soltar. Soltar de verdad. No soltar con los labios mientras sigues agarrando con los pensamientos. Mateo 6:34. No es solo un consejo de manejo emocional. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Es una instrucción directa de Jesús sobre cómo habitar el presente, sobre cómo no cargar el peso del mañana sobre la noche de hoy. Y cuando lo aplicas al acto de dormir, tiene una dimensión práctica inmediata. Esta noche, duerme sin el peso de mañana. El Espíritu que te cuida esta noche también estará mañana cuando amanezca. Eso no niega la planificación responsable. Niega la ansiedad paralizante. Niega el peso existencial de intentar resolver en la noche
lo que solo puede resolverse en el día de mañana. Niega la tortura de dar vueltas en la cama con escenarios que quizás nunca ocurran. Hay personas que están destruyendo su salud por noches de ansiedad que el Espíritu Santo quería transformar en noches de restauración. Están pagando un precio físico, mental y espiritual por una forma de no rendirse que llaman responsabilidad, pero que en realidad es incredulidad disfrazada. ¿Puedes escuchar eso con honestidad? No como acusación, como invitación. El Espíritu Santo te está invitando a sus brazos cada noche, a confiarle lo que no puedes controlar, a descansar en su suficiencia, a despertar mañana no agotado por los problemas de esta noche, sino renovado por la obra de aquel que trabajó mientras tú descansabas. Llegamos a un punto que requiere honestidad que puede doler, pero que sería una irresponsabilidad pastoral evitar. Porque hay una pregunta que flota sobre toda esta conversación y que necesita ser nombrada directamente. ¿Qué pasa cuando el sueño no es descanso? ¿Qué pasa cuando la noche es el momento más oscuro de la semana? ¿Qué pasa cuando cierras los ojos y lo que viene no es paz, sino terror? No es visión, sino pesadilla. No es restauración, sino el revivir de algo que quisieras olvidar para siempre. Hay personas en esta audiencia para quienes la noche no es un territorio de encuentro con Dios, es un territorio de guerra. No porque sean menos espirituales, sino porque llevan heridas que todavía no han recibido la intervención del sanador. Y a esas personas quiero decirles algo que la Escritura sostiene sin ambigüedad. El Espíritu Santo también está en esa oscuridad, no como espectador, como consolador. Juan 14:16 registra las palabras de Jesús. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra griega, parácletos, que se traduce como consolador, significa literalmente el que es llamado a estar al lado. No el que viene de lejos cuando lo convocas con suficiente intensidad espiritual. El que ya está al lado. El que no se mueve. El que permanece. Si tus noches son de terror, Él está en ese terror contigo. Si tus noches son de llanto, Él está en ese llanto contigo. Si tus noches son de un silencio que pesa más que el ruido, Él está en ese silencio. No siempre lo sentirás. La presencia de Dios no depende de tu termómetro emocional, pero está. Y está obrando, incluso cuando tú no lo percibes. El Salmo 88 es el único salmo de la Biblia que termina en oscuridad sin resolución en el texto mismo. No termina con alabanza, termina con: la oscuridad es mi compañera más cercana. Y es palabra de Dios, inspirada, canónica. Lo que significa que Dios no tiene vergüenza de que su pueblo pase por noches que no tienen resolución inmediata. No falsifica la oscuridad con alivio artificial. La acompaña. Y eso es lo que hace el Espíritu en las noches más difíciles de tu vida. Las acompaña. Pero hay algo que el Espíritu también hace en esas noches oscuras que es diferente a simplemente acompañar. Intercede con gemidos que no tienen palabras. Y esa intercesión tiene una dirección, tiene una agenda. La agenda de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso las noches oscuras, incluso los años de pesadillas, incluso los traumas que todavía no tienen nombre. El Espíritu está intercediendo para que todo eso, absolutamente todo eso, sirva al bien de tu alma. No, eso no quiere decir que todo lo que te pasó fue bueno. No lo fue. Hay cosas que te han hecho daño real, pero el Espíritu tiene la capacidad de tomar el daño real y usarlo para la formación real de tu carácter en Cristo. Y eso no lo puedes ver tú en la oscuridad de la noche. Lo verás más tarde, desde la distancia de la madurez. Y mientras tanto,
Él sigue trabajando. ¿Hay algo en tu historia nocturna que necesitas entregarle al Espíritu con honestidad? No con las palabras correctas, no con la oración perfecta, simplemente con la honestidad de decir, esto está aquí, no sé qué hacer con esto, lo pongo delante de ti. Eso es suficiente para que el Consolador comience a actuar. Hay un pasaje en Isaías 43:2 que generalmente se lee en el contexto de las pruebas de la vida, pero que tiene una dimensión literal que se aplica a las noches. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El verbo es cuando, no sí. No es una promesa de que nunca habrá oscuridad, es la promesa de que en la oscuridad no estarás solo, y que la oscuridad no tendrá la última palabra sobre ti. Eso se aplica a la noche más larga que hayas tenido, a la semana más oscura, al año que no quisieras repetir. El Espíritu estuvo en todo eso, trabajando, sosteniendo, intercediendo. Y si todavía estás aquí, es porque esa obra fue efectiva aunque no la sintieras. Hay creyentes que arrastran una culpa enorme por no sentir a Dios en sus noches difíciles. Creen que si tuvieran más fe, lo sentirían. Creen que la ausencia de la sensación de su presencia significa la ausencia de su presencia. Y eso es una confusión teológica que tiene consecuencias emocionales devastadoras. La fe no es sentimiento. La fe es confianza anclada en lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en la Escritura. Y lo que ha revelado es que Él es el Dios que nunca abandona. El Dios que prometió estar hasta el fin. El Dios que dijo, no te desampararé, ni te dejaré. En Hebreos 13:5. No cuando ores bien, no cuando te portes bien, no te dejaré. Punto. Sin condición, sin cláusula de rendimiento. Recibe eso. No lo analices. No lo filtres por cómo te sientes esta noche. Recíbelo como lo que es. La promesa de aquel que no puede mentir, hecha a ti, para esta noche y para todas las noches que vendrán. Y si hay algo en ti que todavía no puede recibir eso, si hay una parte que dice, sí, pero mi caso es diferente, mi historia es demasiado oscura, mis noches son demasiado difíciles, esa parte es exactamente la que el Espíritu quiere alcanzar. No con argumentos, con su presencia. La presencia que ya está contigo, que nunca se fue. Hay una última cosa que el Espíritu Santo hace mientras duermes que contiene todo lo demás, que es al mismo tiempo la más sencilla y la más profunda, y que si la recibes con honestidad, puede transformar la manera en que vives no solo las noches, sino los días enteros. El Espíritu te recuerda quién eres, no quién quieres ser, no quién la gente cree que eres, no la versión que muestras en las redes sociales ni la que presentas en el culto. ¿Quién eres realmente delante de Dios? Y no solo te lo recuerda como información, te lo graba, te lo confirma, te lo consolida en lo más hondo de la identidad, en ese lugar donde las palabras de otros no pueden llegar fácilmente, pero donde el Espíritu sí tiene acceso. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio no es un evento puntual que ocurrió en el momento de la conversión. Es una obra continua. Es el Espíritu que constantemente, silenciosamente, en los momentos más inesperados, graba en la profundidad del ser. Eres hijo, eres hijo, eres hijo. No sirvo para este trabajo. Eres hijo. Este matrimonio está destruido. Eres hijo. He fallado demasiado. Eres hijo. Y ese testimonio opera con especial poder en el sueño, porque en el sueño no hay voces que compitan. No hay la crítica del jefe. No hay el peso de las expectativas de la familia. No hay la comparación constante con los éxitos de otros.
solo el Espíritu. Y en ese silencio, el testimonio puede penetrar hasta donde la identidad real reside. ¿Vives desde tu identidad en Cristo? No desde la doctrina de tu identidad, desde la experiencia real de saber quién eres. Porque hay una diferencia enorme entre conocer que la Biblia dice que eres hijo de Dios y vivir desde ese conocimiento. La mayoría de los creyentes conoce la doctrina. Pocos viven desde la identidad, y el Espíritu tiene como uno de sus ministerios principales cerrar esa brecha, transformar el conocimiento teológico en convicción existencial. Y lo hace, entre otros momentos, en la noche, cuando estás en el lugar más vulnerable, cuando no hay actuación posible, cuando no puedes fingir ni para Dios ni para ti mismo. En ese momento, el Espíritu dice, aquí, esto eres, hijo, amado, llamado, no por lo que haces, por lo que yo hice. Esa es la obra que ninguna conferencia, ningún libro, ningún retiro puede hacer completamente, puede iniciarla. Pero la consolidación ocurre en el proceso largo de la vida espiritual, y una buena parte de ese proceso ocurre en la noche. Ahora te pido que hagas algo antes de que este mensaje termine. No te pido que respondas emocionalmente. Te pido que respondas con honestidad. Piensa en cómo has estado viviendo tus noches. No las noches ideales, las noches reales, las de los últimos 30 días. ¿Con qué las has llenado? ¿A qué le has dado el territorio de las horas que no controlas? ¿Al ruido? ¿A la ansiedad? ¿Al resentimiento? ¿A imágenes que sabes que no honran a Dios? ¿O has estado, aunque sea en los últimos minutos antes de cerrar los ojos, entregándole ese espacio al Espíritu? No te condeno por lo que has hecho. Te pregunto, ¿qué vas a hacer desde hoy? Porque la gracia no es solo el perdón del pasado, es el poder para un presente diferente. Y el presente que te está ofreciendo el Espíritu incluye tus noches, incluye las horas en que estás dormido, incluye el territorio que todavía no has entregado conscientemente. La entrega no tiene que ser elaborada. Puede ser tan simple como esto. Antes de cerrar los ojos esta noche, detenerte 30 segundos, respirar y decir, Espíritu Santo, estas horas son tuyas. Lo que cargo, lo entrego. Lo que temo, lo pongo en tus manos. Lo que no sé que necesito, tómalo tú. Soy tuyo mientras duermo. Eso no es magia, es fe práctica. Es la decisión de dejar de vivir la noche como si fuera tuya y empezar a habitarla como lo que realmente es, el territorio del Espíritu. Y mañana, cuando despiertes, aunque no sientas nada diferente, aunque no recuerdes ningún sueño especial, aunque la vida siga igual en lo externo, algo habrá ocurrido. Algo que no puedes medir con tus instrumentos. Algo en las raíces. Algo en las memorias profundas. Algo en la identidad. El Espíritu habrá trabajado, como siempre trabaja, fiel, silencioso, poderoso, sin necesitar tu aplauso ni tu reconocimiento para ser eficaz. Eso es lo que hace el Espíritu Santo mientras duermes. No espera, no descansa, no se aburre, no te olvida, trabaja, te restaura, te convence, te consuela, te identifica, te intercede, te guarda, te forma, te ama, y cuando despiertes mañana, ese Espíritu seguirá ahí. Porque es el mismo ayer, hoy y para siempre, porque prometió no dejarte ni desampararte, porque su obra no depende de tu capacidad de mantenerte despierto para recibirla. Permite que eso llegue hasta donde más lo necesitas, no la parte que lo escucha con la mente teológica, la parte que lleva años sintiéndose sola en la oscuridad, la parte que cree que Dios solo aparece en los momentos brillantes, la parte que nunca ha aprendido a descansar
en alguien que no sea ella misma. Esa parte también es amada. Esa parte también es incluida. Esa parte también tiene al Espíritu al lado, con gemidos que no tienen palabras, con una fidelidad que no tiene condición, con una ternura que no tiene límite. Esta noche, duerme. Duerme de verdad. No porque todo esté resuelto, sino porque aquel que todo lo resuelve está despierto. Y como le dijo el ángel a Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. El Espíritu Santo te dice esta noche, descansa, yo te cuido, yo trabajo, yo no me voy. Mañana seguimos.